Comité de Energía y Sustentabilidad, que en esta ocasión lo estamos realizando con dos otras cámaras, con la Cámara Española de Comercio y con la Cámara de Comercio Británica, y en colaboración con la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Mi nombre es Kira Potowski, soy gerente del Trade and Investment de la CAMEXA, la Cámara Alemana, y me gustaría mucho agradecer a nuestras dos otras cámaras europeas que están colaborando con nosotros siempre y fuertemente, que también en esta ocasión podemos dar la bienvenida a varios socios de esas otras dos cámaras. Y obviamente me encantaría realizar más eventos virtuales y proyectos en conjunto. Muchas gracias a las otras dos cámaras. En esta ocasión, lo que hoy va a ser el tema son políticas en el sector eléctrico mexicano, impacto y escenarios de resolución. Y me gustaría mucho dar la palabra a Fuen Gleisen, la que les va a moderar durante el evento. Fuen trabaja en Control Risk y va a presentar a nuestros ponentes. En cuanto a la logística, vamos a tener esas pláticas de los expertos y después una sesión de preguntas-respuestas para terminar como a las 11:30, va a tardar 1 hora y media el webinar. Y para que puedan hacer ustedes sus preguntas y respuestas, puedan usar el chat o también la función que dice preguntas y respuestas. Y las vamos a contestar en la sesión de preguntas-respuestas. Y pues ya fue en adelante si quieres presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Muchas gracias también por estar con nosotros y también a los expertos por su tiempo. Y un otro aviso, pedí a los panelistas que pongan sus correos electrónicos en la función chat para que cuando hayan preguntas directamente a ellos o si quieren poner en contacto con ellos, también adelante. Fuen, the floor is yours. Muchas gracias, Kira. Buenos días y bienvenidos a todos a este webinar sobre el impacto de las políticas en el sector mexicano. Muchas gracias a todos. Senior in Control Risks. Bueno, pues el webinar de cierta forma es una colaboración entre Goodrich Riquelme, Hughes Covered y Control Risks. Este webinar hace parte de una iniciativa que estaba en curso desde antes de la pandemia, buscando ayudar a diferentes clientes. Cuando hablo de clientes es desde operadores, constructores hasta financiadores de proyectos, a identificar oportunidades en el sector energético en México. Una breve nota y recordatorio sobre lo que nos decía ahorita Kira del webinar es que todos los micrófonos están apagados, entonces igual las preguntas y respuestas se harán después de que los panelistas nos hayan presentado sus discursos cada uno, y por favor no duden en hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, antes de comenzar, permítanme presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Comienzo por Gavin Strong. Gavin es director del área de análisis de riesgo para México, Centroamérica, el Caribe en Control Risks. Él lidera el equipo de expertos en la región y últimamente ha estado muy activo en trabajos y en proyectos de consultoría política para clientes relacionados con la pandemia, la elaboración de evaluaciones de impacto con base en escenarios y proyectos de valoración de impacto sobre la política de AMLO en el sector energético. Nos acompaña también aquí David Enríquez. Él es socio senior de Goodrich Riquelme y Asociados. David se especializa en Derecho Marítimo, Derecho Energético, Derecho de Competencia, Contratos Internacionales y Arbitraje. David es frecuentemente reconocido como uno de los abogados líderes del sector energético en México y ha escrito varios libros y artículos sobre derecho energético. Actualmente representa y asesora a varias compañías relacionadas del sector en sus operaciones en México. También tenemos como invitado a Jorge Sandoval. Él es socio de Goodrich Riquelme. Jorge tiene más de 15 años de experiencia especializada en transacciones internacionales, oil and gas, energía renovable, inversión extranjera y comercio internacional. Jorge es consejero de múltiples empresas de generación, traders, proveedores e instituciones financieras con participación en el sector energético en México. Y por último, me gustaría presentarles también a Diego Durán. Diego es socio de Hughes Covered con base en la oficina de Washington, D.C.
y codirector de la práctica de América Latina en la firma. Su práctica se enfoca en disputas internacionales, incluyendo procesos de arbitraje comercial y de inversión. También asesora a clientes en temas criminales, investigaciones internas y litigios comerciales. Él ha representado a varios inversionistas en procesos de arbitraje en contra del Estado mexicano. Diego ha hecho representaciones en cortes tanto de Estados Unidos como de México y ha participado en casos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, antes de comenzar me gustaría dar un poco de contexto. El objetivo no es discutir directamente los contenidos específicos de las nuevas políticas y regulaciones del sector que quieren ser aprobadas y esta semana fueron suspendidas. Aunque claro, ustedes pueden hacer todas las preguntas respecto a esto y bueno, pueden ser contestadas por nuestros panelistas, sino más bien también es analizar e interpretar el impacto que estas puedan llegar a tener sobre el sector energético en México en los próximos meses y años. ¿Y cómo puede esto cambiar el entorno de negocios e inversiones? ¿Cómo puede impactar al desarrollo del sector, a las futuras inversiones y repercusiones legales que podría llegar a tener? No es necesario mencionar que los cambios propuestos recientemente, aun cuando estén de momento suspendidos, han sido muy controversiales, con una multiplicidad de actores domésticos e internacionales pronunciándose muy abiertamente sobre estos temas. Estos cambios continúan siendo una preocupación, ya que no solo va directo al atractivo y sostenibilidad para las inversiones en el sector, sino también puede afectar directamente a los 4,000 megawatts de capacidad instalada. Tanto los amparos como estas medidas cautelares de la COFECE son decisiones temporales que tienen que resolverse el fondo del asunto, es decir, confirmar si las medidas de la CENER y de la CENACE son legales o no. Si finalmente se resuelve que no son legales, entonces quedan como que nunca existieron. Pero si se resuelve que sí son legales, cesan los amparos y las medidas cautelares y las resoluciones quedan confirmadas y la aplicación inmediata. Por esto, el riesgo para las empresas sobre sus inversiones en México hasta que se aclare el tema del fondo. Con esto, ya para no hablar más, cedo las palabras a los panelistas. Comienzo por Gavin para comentar sobre el impacto que la política y las decisiones que se pudieran llegar a tener en el sector. Gavin, por favor. Muchas gracias, Fuen, y buenos días a todos. Pues el impacto ahorita pues, es bastante grande en el sentido que pues, estas decisiones están formando mucha incertidumbre en el sector eléctrico mexicano y pues aunque pues sí hemos visto como unas buenas noticias en los últimos días, pues no creo que la situación cambie por completo en el corto plazo. Y pues, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Pues básicamente lo que hemos visto es que a pesar de la crisis económica y la crisis sanitaria que está enfrentando el país, el gobierno ha decidido pues no cambiar su posición hacia el sector energético. De hecho, hasta ya parece que se está aprovechando de la crisis sanitaria en particular para profundizar su política estatista en el sector energético, y no solo en el sector eléctrico, sino también en la industria petrolera. Y pues, mira, se habla muchísimo, creo que demasiado del presunto pragmatismo de AMLO en general y también en el sector eléctrico en particular, pero la verdad creo que para esta conversación casi la verdad su rasgo de personalidad más importante es su terquedad. Y creo que para todos todas las personas que están escuchando este webinar, pues esta es digamos, una advertencia para los que esperan en algún momento que él cambie de opinión. Es algo que pues yo veo poco probable que esto suceda. Queda bastante claro que AMLO y pues Rocío Nale y Manuel Bartlett van a seguir tomando decisiones con el fin de restaurar, digamos, la preeminencia de la CFE y no importa realmente las consecuencias que pudiera tener para el sector privado y para los inversionistas extranjeros.
Y pues estas decisiones a su vez seguramente van a seguir fomentando, como decía, mucha incertidumbre en el sector eléctrico. Lo bueno, como Fuen bien dice, pues sí existen algunos contrapesos bastante importantes y pues hemos visto las recientes decisiones de las Cortes a favor de los amparos. Y también, pues creo que otro factor importante es la presión persistente ejercida por la comunidad internacional. Y esto podría ser como un factor clave de este momento en adelante. Sobre todo, creemos en Control Risk que el gobierno de Estados Unidos tiene un papel importante que jugar en este sentido, pues no solo tiene pues varias inversiones en el sector eléctrico mexicano, sino también pues en la relación bilateral, eso sí es un ejemplo del pragmatismo de AMLO y pues desde que tomó posesión, AMLO y Trump en Estados Unidos, pues sí han encontrado una manera de trabajar juntos de manera constructiva. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor en las próximas semanas vemos un poquito más presión ejercida por la administración de Trump en México con su contraparte mexicano. Y en ese sentido, pues creemos que pues hasta esta como presión externa muy probablemente en el mediano plazo tenga como más peso que la presión local, pues como todos nosotros sabemos, a AMLO le gusta como darle el avión a actores clave en México, tanto la iniciativa privada como la oposición política, por ejemplo, los gobernadores estatales. Entonces creo que pues sí, hay que seguir monitoreando la presión internacional. Y pues sé que no quiero ser demasiado pesimista y creo que sí vale la pena como compartir un punto de vista más como optimista para el largo plazo y vale la pena en ese sentido mencionar que sí, obviamente los próximos años van a ser bastante desafiantes para las empresas eléctricas, para los inversionistas en el sector eléctrico mexicano. Sin embargo, que no se nos olvide el potencial gigante que tiene el sector y las oportunidades que presenta para el país. Y en ese sentido, pues es muy importante mencionar que el país, la población mexicana está muy comprometidos a un futuro verde y pues creo que esto es algo que AMLO y los ideólogos, Nale, Bartlett, no pueden cambiar. Bueno. Así es, completamente de acuerdo. Gracias, Gavin. Bueno, y me gustaría igual escuchar un poco a David Enríquez con esta especialización que tiene en Derecho de Competencia, Contratos, Arbitraje. David, ¿cómo ves tú el panorama? Hola, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Me gustaría... David, perdón que te interrumpa. Estamos... comenzar diciendo... ¿Eco? La importancia que tiene este tema como un ciclo de acontecimientos en México, ¿no? Me parece que el tema de la litigiosidad que hoy en día tiene el asunto de la política de confiabilidad no es un tema, digamos, único, sino es una secuencia de eventos que podemos trazar claramente desde, digamos, desde inicios de la administración. Primero con el tema de la renegociación de los gasoductos que todos recordarán, que fue digamos, una estrategia gubernamental en donde, digamos, hubo un músculo ejercido por el gobierno tratando de fortalecer a su empresa productiva, a la CFE, de cara a otros operadores de gasoductos. Después tenemos el tema de los certificados de energías limpias. Después tenemos el acuerdo de SENACE ya propiamente sobre pruebas preoperativas. Como saben, el tema de certificados de energías limpias pues, prácticamente eliminó
porcentajes importantes, digamos, de tasas internas de retorno de proyectos renovables. Después tenemos ya propiamente el tema de la política de confiabilidad y después el incremento en las tarifas de transmisión al legado. Es un poco la hipótesis que tenemos nosotros es que esto, digamos, forma parte de una estrategia por fortalecer, si es que se puede llamar así, fortalecer de una manera disfuncional a la CFE y a Pemex con todas las consecuencias de mercado y ambientales que esto tiene. Y que podría además generar problemas, como ya hemos estado viendo, no solamente en el tema de renovables, sino también incluso en el tema de energías limpias, particularmente en ciclos combinados, como vimos recientemente en estos, digamos, dimes y diretes respecto a proyectos de Iberdrola. Entonces, es un tema delicado que podría ocasionar también renegociaciones en el contexto de ciclos combinados, sino quedarse todavía, no solamente quedarse en el ámbito de los renovables. Ahora, me parece también importante tomar en cuenta que ha sido muy valiente la actitud tanto de ONGs, de ambientalistas y desde luego de las empresas, con la preocupación de toda esta serie de eventos. Y lo que vamos a hacer un poco Jorge y yo en este momento es primero hablar de lo que hemos denominado el litigio no convencional, por así decirlo, y después del litigio convencional, es decir, los amparos presentados por las empresas, etcétera, contra todos estos instrumentos. Pero nos parece muy interesante ver la perspectiva que han tenido las ONGs en el ámbito de, de las violaciones a compromisos de México en el ámbito internacional. Desde luego, violaciones al derecho humano al ambiente saludable, el artículo 4 de la Constitución, y desde luego aspectos de libre concurrencia al mercado, artículo 28 de la Constitución, y aspectos de contradicción al Convenio de París y a la Agenda 2030 en materia de desarrollo sustentable. Nosotros por ahí publicamos un documento que da cuenta de las violaciones al Convenio de París que ha tenido México justamente por estos instrumentos de política pública, además de violaciones a la legislación sectorial. Ahora, lo que nos parece interesante es analizar el momento sobre lo que está ocurriendo primero en esta parte, digamos, de lo que llamamos el litigio no convencional, es decir, por una parte, los amparos tanto de Greenpeace como de Defensa Colectiva que lograron suspensiones definitivas y que serán decididos por los juzgados de distrito y después podrían ir en revisión, ya sea a colegiados o en su caso, si lo fuera a traer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguramente en pleno, en donde decidirían sobre el fondo de los amparos, tanto de Greenpeace como de Defensa Colectiva. Ahora, el otro tema muy interesante y como muy mediático en los últimos días es la controversia constitucional presentada, admitida y la suspensión otorgada por el ministro ponente, en cuanto a esta controversia presentada por la Comisión de Competencia, en donde el asunto seguramente será resuelto en el Pleno de la Corte, en un contexto tal vez de un año, tal vez un poco menos. Y ahí es muy importante tener en cuenta que, digamos, la posibilidad de que esto sea resuelto por una mayoría calificada, como en otras controversias constitucionales. Y ahí debemos de tomar en cuenta que hay 3 ministros que han sido, digamos, propuestos en ternas por el presidente López Obrador y que han sido decididos por el grupo parlamentario de Morena en el Senado. Entonces, podría, digamos, no todo está dicho en el contexto de la Corte, digamos, podría o bien haber una propuesta de sentencia favorable a la industria, pero que no lograra la mayoría calificada, digamos, dado tal vez el contexto político del asunto. Entonces, creo que no hay que echar las campanas al vuelo en el tema de la controversia constitucional. Y por otra parte, como ustedes saben, tuvimos otra controversia constitucional del municipio de Aquiles Cerdán, en Chihuahua, que fue desechada por notoria improcedencia. Ha habido otras intenciones de controversias constitucionales de entidades federativas, pero que no se han presentado, al menos que no tenemos registro de que se hayan presentado, particularmente la de Jalisco, que
al final entendemos que solamente optó por una iniciativa, por un impuesto local adicional. Entonces tendremos en definitiva, digamos, una decisión interesante de una mayoría calificada en la Corte para resolver el asunto de la COFECE, y habremos de ver en los próximos meses si la revisión del amparo, tanto de Greenpeace como de defensa colectiva, llega o no al pleno de la Corte, o bien se decide en el ámbito de colegiados. Y con eso, Fuen, si te parece, pasamos con Jorge para los temas, digamos, de lo que le hemos llamado el litigio convencional, por así decirlo. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, David. Jorge, te escuchamos entonces. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, efectivamente, como comentaba David, ¿no? Hemos nosotros detectado pues distintas estrategias y posibilidades de, digamos, de combate a las distintas medidas y a los distintos documentos de política energética que han sido emitidos recientemente por las diversas autoridades, ¿no? Particularmente estamos hablando de procesos de amparo, amparo en México, promovidos en contra puntualmente de la emisión de estos nuevos documentos, de estos nuevos textos normativos, o amparos contra los actos de aplicación de estos documentos normativos. Recordando un poco, y no queremos entrar en mucho tecnicismo, pero recordemos que el amparo es un juicio constitucional en México que pretende proteger las garantías constitucionales de los gobernados, sean personas físicas o sean empresas, personas morales, y cuya intención es restituir el Estado de Derecho que hubiera sido violentado o afectado por un acto de autoridad. En ese sentido, nuestra estrategia planteada transita por la tramitación, la presentación de amparos en contra de cada uno de estos documentos. Puntualmente hablamos de un amparo contra la política de la Secretaría de Energía, la política de confiabilidad, o amparos contra el acuerdo del SENACE, que tiene como espectro temporal derivado de la pandemia. No así la política de SENER, que tiene que su pretensión es ser un documento permanente, un documento de observancia general y permanente. Vamos a recordar que la ley mexicana nos permite 2 momentos puntuales para presentar un amparo. El primer momento es contra la publicación, contra la existencia misma del documento en concreto, y en ese caso la ley nos permite 30 días para presentar un amparo. Este periodo ya venció para la publicación tanto de la política SENER como del acuerdo del SENACE. Y el segundo momento que la ley nos permite es contra el primer acto de aplicación de estos documentos por parte de una autoridad en perjuicio de una empresa. Hay que recordar que la protección que un amparo brinda es únicamente en favor del promovente, es decir, en beneficio del promovente. Un amparo en México no tiene un efecto generalizado, es decir, si una empresa presenta un amparo para proteger uno de sus proyectos, no significa que todas las empresas puedan beneficiarse de la eventual suspensión o de la resolución de ese amparo que obtenga la empresa promovente en cuestión. Por eso es importante considerar que cada empresa, cada proyecto que se quiera proteger, debería presentar su mecanismo de defensa, su propio amparo. Cuando hablamos del momento en el que debería presentarse un amparo contra el primer acto de aplicación, nos referimos al primer acto de aplicación de una autoridad en concreto. En este caso, en este momento, la potencial aplicación que harían de la política de SENER o del acuerdo del SENACE podría ser en distintos puntos, en distintos momentos, y ser distintas autoridades. Entonces, puede ser que una autoridad en concreto no nos afecte su actuar derivado de la política, pero en un segundo momento una autoridad diferente sí. Y es en ese momento donde habría que considerar la presentación de un amparo. Para ese amparo la ley brinda un plazo de tiempo mucho más pequeño, solo son 15 días para presentar un amparo. Por eso es que hay que estudiar el caso concreto, hay que analizar la situación y decidir cuál es el mejor momento para presentar un amparo. ¿Cuál es el efecto que se busca con este amparo? Y es una de las bondades del amparo. Número 1 es la suspensión de ese efecto. Y seguramente habrán escuchado en las noticias que se otorgan suspensiones provisionales, suspensiones definitivas, y esto tiene que ver únicamente con
la duración del efecto de la suspensión en tanto dura el amparo. En un primer momento se concede una suspensión provisional mientras el juez analiza el fondo del caso para después confirmarla, si es el caso, a través de una suspensión definitiva. Pero esta suspensión definitiva es y durará únicamente mientras dure el procedimiento de amparo de cara a la resolución final del procedimiento de amparo. No significa que es una suspensión a lo largo del tiempo, permanente y para siempre. No es una suspensión definitiva, es la confirmación de una suspensión mientras dure el juicio de amparo. Finalmente, como ya David adelantaba, cuando el amparo llega a una resolución en primera instancia y después en instancias posteriores, es cuando podríamos analizar las consecuencias de haber presentado un amparo y los beneficios de haber tenido la protección de un amparo. Ahora, no todo queda ahí, es decir, no todo está en este par de documentos. Recordemos que hace unos días, la semana pasada, se presentó el proyecto de política energética del gobierno federal y esta política energética de medio plazo, es decir, por el resto del sexenio, contiene directrices que nos hacen ver la línea de acción del gobierno federal actual, en el cual pretenden llevarnos de la mano de la forma de pensar y de la forma en que fueron concebidas estas políticas, continuar aplicándolas a lo largo del sexenio. Es decir, si uno lee y analiza este proyecto de política energética, uno encontrará que se pretende fortalecer en el sector de hidrocarburos la posición de Pemex, se pretende fortalecer la posición de la CFE a través de las mismas líneas de acción y de pensamiento que dieron origen a la política energética de CENER que actualmente se está estudiando y que ha sido tan criticada. Es decir, no podríamos considerar que los documentos que podrían afectar al sector son únicamente este par de documentos, el acuerdo de CENER y la política de confiabilidad, sino que seguirán más allá de este par de documentos. Por lo tanto, estar preparados con una estrategia legal y argumentativa correcta y suficiente es importante de cara al siguiente medio plazo y largo plazo, ¿no? Es importante entender que la afectación que puede tener puede ser en distintos momentos y a distintos niveles, tanto a empresas propietarias de un proyecto, las empresas operadoras de un proyecto o las empresas inversionistas en proyectos. Y la afectación puede darse en este momento o un poco más adelante a lo largo del tiempo. Gracias, Jorge. Oye, Jorge, y tomando un poco en cuenta lo que nos estás diciendo, si una empresa no presenta un amparo en este momento, digamos, por cuestiones de que ya venció el plazo y por la contingencia sanitaria, ¿pueden hacerlo después? Sí, gracias por la pregunta, Fuen. Efectivamente, sí, como les decía, hay que analizar muy bien cuál es el momento oportuno para presentar un amparo. Dice la ley que se puede presentar un amparo contra el primer acto de aplicación de la ley. El primer acto de aplicación de la ley ante una empresa o para un proyecto particular puede no ser una afectación concreta. Habría que esperar al primer acto de aplicación que resulte en una afectación para poder presentar un amparo, para que para que se abra esta ventana de oportunidad de 15 días para presentar un amparo. Es decir, hoy este par de documentos y los que vendrán a la luz de la política energética del gobierno actual, te da una primera ventana de oportunidad de 30 días, como ya comentaba, contra la publicación y la entrada en vigor de estos documentos o de estos textos normativos, que no necesariamente son leyes en este momento, pero en el futuro podrían inclusive ser leyes directamente, ¿no? Y el segundo momento es contra el primer acto de aplicación que genere una afectación al proyecto concreto, a la inversión específica. Entonces, la respuesta concreta es no presentar ahorita no significa que no se podrá presentar en el futuro. Hay que encontrar el momento justo, el momento exacto para poderlo presentar, y la tramitación y la preparación de un amparo toma algo de tiempo. Entonces es importante considerarlo, que las empresas que tengan en este momento planes de interconexión, proyectos ya interconectados que podrían verse afectados, que podrían al amparo de estas políticas ser desconectados, que su despacho no les sea considerado, que dejen de recibirles generación y demás, son todas esas empresas las que están potencialmente en riesgo de sufrir una afectación. Es en esos momentos cuando habría que presentar su amparo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos con Diego de Hughes Covered, por favor.
Gracias, Juan. Yo solamente agregaría inclusive a lo que acaba de decir Jorge, que además de estar pendiente de lo que está sucediendo, obviamente, con motivo que te pueda dar entrada a tu juicio de amparo, tu primer acto de aplicación, yo agregaría la importancia de llevar todo este entendimiento del litigio también a un litigio internacional potencialmente. Entonces, es tan importante es como estar al pendiente de lo que sucede en relación a nuestros medios de defensa o acciones legales a nivel doméstico como a nivel internacional. Y esto es importante porque, como ya muchos han hablado y muchos de los participantes y personas que nos están viendo en este momento lo saben, existen garantías que protegen las inversiones de inversionistas extranjeros. Esto es, inversionistas internacionales disfrutan de diversos grados de protección y oportunidades para buscar compensación ante daños ocasionados por un Estado, en este caso México, obviamente siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Por eso es que es muy importante asesorarse desde un inicio con expertos en la materia para asegurarse que no se está haciendo algo que pueda después afectar o precluir el derecho de acudir a un arbitraje de inversión, como ahorita vamos a platicar más al respecto. Asimismo, es importante estar coordinado. Yo lo veo como y la recomendación que hemos estado haciendo a la luz de todo lo que ha estado pasando en el sector eléctrico mexicano es buscar una buena coordinación entre la estrategia local e internacional. Esto es crear una estrategia global para atender posibles violaciones no solo de ley local, sino también de ley internacional, tratados internacionales. Entonces, para hablar un poquito de introducción al tema de arbitrajes de inversión, es importante entender de dónde viene esto. Y esto viene, pues, obviamente, de la existencia de un tratado internacional que protege inversiones. Esto puede ser un tratado bilateral o multilateral, puede ser un tratado especializado en inversiones o un capítulo inclusive dentro de un tratado de mayor alcance, como por ejemplo los acuerdos de libre comercio, como el Telecán-Temec. México tiene tratados de inversión con más de 30 países, entre ellos Alemania, España y Reino Unido. Por lo tanto, el arbitraje de tratado, arbitraje de inversión, es un arbitraje internacional basado en estas protecciones que un tratado otorga a inversionistas. Y estas protecciones son tanto sustantivas como procesales. Sustantivas, y para darles idea de por dónde vienen las protecciones, es por ejemplo, indemnizar a inversionistas en caso de expropiación directa o indirecta, proteger inversionistas de un trato injusto o desigual por parte de los agentes gubernamentales, y esto se ha interpretado como proteger y cubrir las expectativas legítimas de inversionistas sobre futuras actividades comerciales y la conducta del gobierno, protección contra discriminación también, que se ha interpretado para evitar un trato disparejo incluso ante la ausencia de discriminación, basada en una distinción de inversionista nacional versus inversionista internacional, que esto va a ser relevante para lo que vamos a comentar más adelante. Y la protección procesal es muy importante porque es la capacidad unilateral para iniciar un arbitraje de tratado para buscar proteger este tipo de garantías en contra del Estado anfitrión, esto es, en contra de México. Entonces, esto significa que los inversionistas extranjeros con inversiones en México, en el momento en que ellos entienden que existe una afectación y una violación a estas garantías internacionales, ellos en ese momento, la mayoría de los tratados, porque ojo, aquí también hay que ver, cada tratado es diferente a otro, entonces el tratado entre México y Reino Unido va a ser diferente quizás en algunos puntos al que existe con España, con Alemania. En general, hoy en día se puede ver muchos puntos en común y muchas cuestiones que se comparten entre los tratados de protección de inversión. Perdón. Pero sí es importante ver cada uno y no asumir que esto puede ser asumido de manera global específicamente para todos los inversionistas de diferentes países. Entonces es importante ver cada tratado y porque cada tratado tiene sus peculiaridades. Ahora quiero pasar a hablar respecto de cuestiones jurisdiccionales. Y esto es importante porque estas contienen preguntas, estas implican preguntas umbral que determinarán la viabilidad de un arbitraje de inversión.
En otras palabras, estas van a definir la facultad de un tribunal para resolver una controversia de este tipo. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta umbral que yo pongo en la mesa es, y que se tiene que hacer para entender si existe o es viable un arbitraje de inversión, es: ¿existe un tratado aplicable? Y esto implica un tratado que proteja la inversión, este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, en el caso de Reino Unido, Alemania y España, no cabe duda de que, por lo menos en lo que respecta al sector de energía en México, todos los inversionistas estarían protegidos desde una perspectiva de si existe un tratado que los puede proteger. Ahora, no es la única pregunta, hay que ver unas preguntas más. La siguiente pregunta umbral que yo les digo que es importante es: ¿hay un inversionista cubierto por este tratado y respecto de estas inversiones? Entonces, ¿hay un inversionista cubierto? En general, los inversionistas cubiertos son personas, individuos o empresas de una de las partes en un tratado que han hecho una inversión en el territorio de la otra parte. Entonces, en el caso de las empresas, en general, los tratados atribuirán su nacionalidad en función del lugar de constitución de la empresa o de la nacionalidad de sus accionistas. Pero aquí es donde empezamos a ver ligeras variaciones entre tratados. Por lo que hace al Tratado de México-España, de Protección de Inversión México-España, e inclusive el de Alemania, aquí también entra de manera el Telecán, Temec, TPP, Dinamarca, Italia. Una empresa es un inversionista protegido si esta empresa está constituida y tiene su sede en el estado donde hace la inversión, independiente de la identidad de sus accionistas. En virtud de estos tratados, una empresa con sede en un tercer país, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas, no calificaría como un inversor. Es una importante distinción. El caso del Reino Unido es ligeramente distinto porque el requisito, y esto, como dice, hay que ver el tratado en específico, el lenguaje que dice, porque sí varían. El tratado que existe entre México y Reino Unido te habla que sí, también una empresa es un inversionista protegido, sí está constituida conforme a las leyes de la parte contratante, pero además te habla de que tiene que haber actividades de negocio en el territorio de esa parte contratante. Entonces, no nada más que esté constituida, sino esté constituida en el lugar de origen, esto es en el Reino Unido, y que en Reino Unido tenga también actividades de negocios. Ahora, siguiente pregunta, umbral. ¿Hay una inversión cubierta? Ya hablamos de si hay un inversionista que puede ameritar protección. Ahora, si hay una inversión cubierta. Y los tratados definen usualmente las inversiones de manera muy amplia, tratando de capturar la mayoría de los derechos de propiedad. Por ejemplo, bienes muebles, inmuebles, acciones de empresas, bonos, propiedad intelectual y derechos derivados de cualquier forma de concesión. Estos son los clásicos ejemplos. Sin embargo, los tratados suelen excluir los contratos exclusivamente de venta de bienes o servicios y los instrumentos de deuda que financian las transacciones comerciales a corto plazo. Y esto es algo que se puede ver, por ejemplo, en el tratado con el Reino Unido, en donde te habla, el lenguaje del tratado te dice que el préstamo, un préstamo con plazo de vencimiento, tiene que ser por lo menos de 3 años para poderse proteger. Y esto, la racional que hay detrás de este tipo de normas dentro de los tratados es porque lo que se quiere es incentivar la inversión, pero que sea una inversión duradera, no que sea una inversión pasajera. Entonces, por ejemplo, aquí vemos muy claramente que se establecen 3 años como un mínimo de plazo de vencimiento en el caso de los préstamos. Otro ejemplo similar, por ejemplo, en el tratado entre México y Alemania, se imponen condiciones, tiene lenguaje que te habla de que el propósito de la inversión debe de ser para crear inversiones con el fin de establecer relaciones económicas duraderas, y esto es que se entiendan que es a largo plazo. Ahora, otra pregunta umbral relacionada a temas jurisdiccionales, que de nuevo, estas van a ser las preguntas que un tribunal arbitral en un caso de arbitraje e inversión van a ser las que se va a preguntar
al inicio prácticamente de la disputa para saber si ellos tienen jurisdicción, si hay un tratado que se debe de respetar o no respecto a las conductas del Estado mexicano, en el caso en particular. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿existe un comportamiento del Estado? ¿Puede atribuirse el comportamiento del cual nos estamos quejando al Estado o a alguna de sus instrumentalidades? Esto es agencias, oficinas, secretarías y demás. En general es fácil determinar si el comportamiento procede del Estado o no, pero hay casos difíciles para responder esta pregunta. Como se trata, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa privada, pero que tiene participación parcial del Estado, bueno, ahí te metes en una pregunta un poco más compleja de que si existe el comportamiento del cual nos estamos quejando puede ser atribuible o no al Estado mexicano para efectos de un arbitraje de inversión. Otro ejemplo es, por ejemplo, entidades privadas, pero que tienen mandatos específicos del Estado. Entonces, de nuevo, estos son dos ejemplos de casos más complicados para saber si sí existe un comportamiento del Estado que era poder reclamar bajo un arbitraje de inversión. En el caso que estamos viendo ahorita en México del sector eléctrico, no hay duda de que la conducta del SENACE y de la CENER, inclusive la CRE, es una conducta del Estado. Entonces, por ese lado, no existiría ningún problema. Y última pregunta que me parece relevante como pregunta umbral sobre temas jurisdiccionales del arbitraje de inversión es si existe una inversión legal. En general, los tratados exigen que las inversiones se realicen de conformidad con las leyes del Estado anfitrión para obtener la protección del tratado. Es como el razonamiento detrás de esta protección. Pero esta norma es importante entenderla, que esto solamente implica un análisis referente a si se hizo de manera legal la adquisición de la inversión. Esto no implica que si se cumplió posteriormente las reglas ya que se había obtenido la inversión. Entonces, es importante entender que solamente en el momento de la adquisición de la inversión. Y otra parte importante es que violaciones menores de la legislación del Estado receptor de la inversión, como por ejemplo el cumplimiento de formalidades de registro, no son fatales para la jurisdicción en este tipo de casos. Entonces, estamos hablando de que tiene que ser algo sustancial, como por ejemplo un acto de corrupción, ¿no? Y el clásico ejemplo es, y que muchos de los estados, al momento de defenderse en este tipo de arbitrajes, si es que es el caso, inmediatamente lo lanzan como una defensa, ¿no? Y que no hay jurisdicción respecto al tribunal porque el tratado no protege a esta inversión, porque es una inversión que se obtuvo por medios de corrupción. Esto es, cuando se hizo la inversión, existió algún tema de corrupción o se obtuvo algún permiso o alguna concesión a través de un tema de corrupción. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y eso es en cuanto a preguntas umbrales para determinar si existe jurisdicción. Pensé que fuera interesante platicarlos para que vayan entendiendo cómo es que se puede ir desechando casos, si son viables o no son viables, y ese es el estudio que nosotros hacemos cuando nos contratan para determinar si hay un caso que puede ser llevado a un arbitraje de inversión. Ahora, quiero hablar brevemente, no sé cómo andemos de tiempo, me vas avisando, sobre las posibles... Sobre posibles las violaciones potenciales que yo veo a la luz de estos hechos que hemos estado viendo del gobierno mexicano respecto del sector eléctrico. Yo veo que hay 4 violaciones principales a garantías otorgados por tratados de protección de la inversión a manera general. Entonces, la primera es una expropiación. La segunda es trato, hay una violación a la garantía de trato justo y equitativo. El tercero es, hay una violación a la obligación que tiene el Estado mexicano de protección y seguridad total respecto a la inversión. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada una, les voy a dar un poquito de información de cada una. Y la cuarta es, hay una violación a la garantía de no tratar de manera menos favorable
o tratar de hacer una discriminación respecto a los nacionales y los internacionales, lo que se conoce como tratamiento menos favorable o tratamiento nacional. Bueno, vamos brevemente cada una. No quiero ocupar mucho tiempo aquí porque esto es un poco más de teoría, porque quiero ir a una parte donde quiero platicarles de temas más prácticos. Pero bueno, la expropiación puede ser, es la toma de la propiedad privada por el gobierno que actúa en capacidad soberana. Esta puede ser directa e indirecta. La directa, pues obviamente abarca pues ¿no? Hay una propiedad, una ubicación, ¿no? Donde está una fábrica, llega el gobierno y toma control de la fábrica. Eso es una expropiación directa, ¿no? El clásico ejemplo. Pero hay expropiaciones más sutiles que también están protegidas por los tratados, y estas son las expropiaciones directas. Y estos abarcan actos, puede ser uno o varios, que sin despojar al inversionista de sus derechos de propiedad formales, así afectan el control y el disfrute que al final del día el inversionista espera de obtener respecto de sus inversiones. Para constituir una expropiación, hay dos características que se deben de contemplar. Una de ellas es, debe ser una expropiación sustancial, esto es, en lugar de ser algo efímero, y de carácter permanente, esto es, que no sea una cuestión meramente temporal. Y esto tiene relevancia para lo que vamos ahorita a platicar respecto del acuerdo, del acuerdo del SENACE. Entonces, el requisito de permanencia en este caso garantiza que una privación temporal o efímera no califique como expropiación compensable. Las instalaciones de energía verde renovable inutilizadas por las nuevas reglamentaciones, que queden inutilizadas o que tengan ciertas obstrucciones respecto a las nuevas reglas que está imponiendo la política de confiabilidad y este acuerdo del SENACE, es muy probablemente que califiquen como dependiendo cada caso, obviamente, y dependiendo del tratado en particular, es muy probable que califiquen como una violación a esta garantía de no expropiar, en específico una expropiación indirecta. Y como les comentaba, sin embargo, el tema de la determinación del SENACE, de esta suspensión de pruebas preoperatorias, el carácter y la naturaleza de temporal es posible que pueda afectar respecto a ese acto en particular del gobierno mexicano para que se pueda contemplar o no como una violación a un tema de expropiación. Entonces es algo que hay que analizar con más detalle, el caso en particular del inversionista y respecto del tratado en particular. Ahora, sí. ¿Podrías darnos nada más una rápida conclusión para seguir con algunas preguntas que tenemos por aquí? Claro. Perdón. Gracias. Perdón, ¿me pediste que diera una conclusión o que te diera tiempo de revisar las preguntas? No, que si nos puedes dar una breve conclusión, porque aquí hay unas preguntas sobre el tratado, particularmente el TEMEC, que me gustaría hacerte. Sí, claro. Mira, y obviamente esto es materia de una plática más larga y encantado ahí tienen mi correo de montarnos una llamada o cruzar emails sobre este tema, porque sí vemos que hay violaciones, ya expliqué, de expropiación, tratado justo equitativo, obviamente el tema de que inclusive la COFE sea de manera como un órgano del gobierno mexicano, que ha inclusive mencionado que existen, pues obviamente actos anticompetencia y que obviamente podrían estar favoreciendo al sector, a las empresas del gobierno versus las empresas privadas o las empresas de energía no tan limpia versus las de energía limpia. Es algo importante que ver. Vemos también afectación a la garantía de protección y seguridad total. Obviamente vemos todo esto bajo el mismo argumento, un tratamiento menos favorecido para la inversión extranjera y un tratamiento nacional. El hecho de que el gobierno mexicano pretenda impulsar todas estas medidas para darle una bocanada de aire fresco y un impulso a sus empresas, a las empresas del Estado, como por ejemplo Pemex o por ejemplo la CFE. Eso lo puede hacer México,
pero tiene que tener cuidado si lo hace de una forma que violenta sus obligaciones internacionales. Creemos nosotros que en algunos de estos casos en particular sí podría estar violentando estos temas. Entonces voy a dejar consideraciones prácticas igual para más tarde, Fuen, o seguramente saldrán en las preguntas. Gracias. Claro que sí. Bueno, pues hablando un poco sobre lo que nos comentabas de los tratados de protección a la inversión, tenemos aquí varias preguntas relacionadas con el TEMEC. Entonces me gustaría igual si David y tú, Diego, y si quiere Daniel también unirse a la respuesta, nos pudieran apoyar. Aquí es más bien qué podría pasar en el contexto del nuevo TEMEC, las disputas relativas del sector eléctrico. Y aquí nos están preguntando diferentes puntos, ¿no? ¿Cuáles son las controversias internacionales? El arbitraje internacional tiene una sección de energía, entonces, ¿cuáles son las consecuencias hacia la política energética? Entonces, si quieres, no sé, comenzar tú, David, y nos ayudas, Diego, con la parte de arbitraje. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Juan. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que el TEMEC prevé distintos mecanismos. Ya, como bien lo comentaba Diego, en el ámbito de protección de inversiones hay tratados de distintas naturalezas. En el caso del TEMEC, en el capítulo 14, hay todo un tema de protección de inversiones que deriva en todo el tema justamente al cual se enfocó Diego. Además, hay otro tipo de remedios comerciales, los del capítulo 10, etcétera. Pero aquí hay uno muy importante también a tomar en cuenta y que son los de disputa Estado-Estado. Me refiero al capítulo 31 del TEMEC, en donde hay, digamos, todo un procedimiento cuando hay un sector económico que se ve afectado, como es el caso del sector eléctrico o en su caso probablemente también el sector de hidrocarburos. Como sabemos todos, ha habido pronunciamientos de asociaciones de Estados Unidos en donde claramente se da cuenta, digamos, de excesos de órganos reguladores mexicanos, además de otros, de las empresas productivas, etc. Entonces, el capítulo 31 del TEMEC prevé toda una serie de actividades, digamos, primero de consultas entre los gobiernos de esos países participantes en el contexto de esa potencial controversia. Luego, buenos oficios, conciliación, mediación, pero después, efectivamente, hay el establecimiento de un panel de 5 miembros, de estos que son designados por parte de los 3 países, con todo un procedimiento de designación, de confirmación, etcétera, en donde hay 2 opiniones, una de ellas una definitiva, que puede incluso acarrear la pérdida de beneficios para alguno de los países. Entonces hay que tomar en cuenta que por una parte tenemos lo que comentó Diego y que podrá ahora ahondar, que es propiamente el capítulo sobre protección de inversiones, pero otro tema es el de disputas Estado-Estado, además de los temas laborales y los de remedios comerciales. Entonces, no solamente tenemos el tema propiamente de protección de inversiones, sino las disputas Estado-Estado. Me parece que es importante considerar que hay una distinción entre los distintos mecanismos del TEMEC. Aquí yo solamente agregaría, y totalmente de acuerdo con David, fue en que, a ver, es importante entender que, mira, muy actual, estamos justamente hablando de este tema. Mañana, como sabemos, entra el TEMEC en vigor. Pero bueno, existen mecanismos que se establecen en el TEMEC para seguir protegiendo aquellas inversiones, si les llaman inversiones de legado, legacy investments o heredadas, desde el inicio del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá hasta su terminación, esto es hoy. Las inversiones que se realizaron dentro de ese tiempo, existen la posibilidad de que las partes con inversiones y que se quejen puedan presentar reclamos durante los siguientes 3 años. Entonces, eso es algo muy importante. Y esto incluye México, Estados Unidos y Canadá. Hay algunas cuestiones en particulares y excepciones que Estados Unidos hizo con México respecto de ciertas materias y respecto de ciertos tipos de garantías que quedaron limitadas.
pero en estricto sentido y de manera general sí queda todavía protegido estas inversiones de legado, como así le queremos llamar. Y ahora, aquellas inversiones que surjan a partir de mañana y durante el resto de la vida del TEMEC, es importante entender que Canadá queda fuera del mecanismo de protección de inversionista-Estado. Esto no hay que apanicarse porque México México y Canadá tienen otras vías para poder, en donde ya de manera internacional han acordado proteger las inversiones, por ejemplo, el TPP, este gigantesco tratado de libre comercio que también incluye capítulo de protección de inversión y mecanismos de resolución de conflictos de inversionista-Estado, queda ahí perfectamente contemplado. Pero en cuanto a TEMEC, acuérdense que Canadá quedó fuera. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Y bueno, siguiendo un poco con la parte de pues, las relaciones entre gobiernos, me gustaría regresar un poquito a la parte del contexto con Gavin y preguntarte, Gavin, ¿cuáles son los hitos, detonantes y acontecimientos que podrían llevar a un cambio en la política eléctrica de AMLO? Pues creo que buen ejemplo de como un acontecimiento pues importante pues podría ser la elección presidencial en Estados Unidos en noviembre. Creo que como mencioné, pues hasta ahora Trump y AMLO han encontrado una manera de como trabajar de manera constructiva juntos. Entonces, pues en ese sentido, la posibilidad de que gane Biden, pues sí fomenta un poquito de incertidumbre en cuanto a la relación bilateral. Entonces, pues eso sí podría ser como un detonante pues importante en cuanto no solo a la política en general del gobierno de AMLO, sino pues en particular en el sector eléctrico. Sin embargo, creo que pues hay como factores internos que durante los próximos años van a ser como más importantes en este sentido. Pues empezando con nosotros monitoreamos de cerca los actores clave dentro del gobierno de AMLO, o sea, tanto en el gobierno como en las empresas estatales, pues estos actores clave son las personas que realmente implementan la política energética del gobierno. Entonces, no solo estoy hablando de AMLO, sino de Rocío Nale, y Manuel Bartlett sobre todo. Y pues la posición de los dos, pues tampoco, pues es una garantía que sigan en sus puestos actuales hasta que se acabe el sexenio de AMLO. Entonces, tomando el ejemplo de Bartlett, pues mucho podría depender de lo que pase con las investigaciones de corrupción relacionadas a su hijo. Parece que ahora Bartlett Senior está a salvo, pero pues ya ha habido como, pues Bartlett se encuentra, pues lleva mucho tiempo bajo la lupa y creo que en algún momento, pues a lo mejor va encontrarse en una posición muy difícil. Entonces, pues sí, pues quizás durante el transcurso del sexenio de AMLO, pues él se tiene que irse de su puesto. Y en cuanto a Nale, pues creo que es un secreto a voces que tiene como, pues quiere en algún momento ser gobernador, a lo mejor de Veracruz, y pues mucho depende de lo que diga el Congreso veracruzano en cuanto a la llamada ley Nale, y pues si le da luz verde, pues es muy probable que se postule para las elecciones gubernamentales en Veracruz en el 2024. Si dicen que no, pues una posibilidad es que se postule en la elección en su estado de origen, Zacatecas, el próximo año. Entonces, pues obviamente eso podría tener implicaciones importantes para la política energética del gobierno de AMLO.
También, pues más allá del entorno político, pues estamos monitoreando de cerca el futuro como financiero de Pemex, particularmente la posibilidad de, pues si quiebra en algún momento, pues eso obviamente va a ser un acontecimiento bastante importante y con muchas implicaciones para la política energética del gobierno. Y pues creo que un punto de inflexión muy, muy importante, no solo en el sector eléctrico, sino para el país, son las elecciones de junio del próximo año. Y pues muchos obviamente están esperando una derrota para AMLO y para su partido Morena, pensando a lo mejor que un AMLO, digamos, apaciguado, estaría más inclinado a repensar los aspectos más controversiales de su agenda política. La verdad, yo creo que se están haciendo ilusiones. Si bien el índice de aprobación de AMLO va bajando, sigue siendo bastante popular y pues va a poder contar con su voto duro para que Morena y AMLO mismo desempeñen bastante bien en esas elecciones, a pesar de las crisis que están enfrentando el país. Y pues mientras tanto, pues la oposición política, seamos honestos, sigue estando bastante débil y ahorita parece poco probable que se ponga la camiseta a tiempo para poder combatir esas elecciones de manera eficaz. Y pues regresando al tema de la terquedad de AMLO, o sea, aunque AMLO y Morena se desempeñan mal en estas elecciones, creo que la terquedad de AMLO muy probablemente prevendrá un cambio significativo en su política eléctrica. Bueno. Gracias, Gavin. Muy bien. Tenemos aquí, voy a empezar con las preguntas del público para incluir un poco más y igual si cualquiera de ustedes quiere contestarla. Dice, si existen otras formas legales legislativas que nos llevan a proteger la inversión y poder seguir invirtiendo en México. Llevar a litigios tan graves y onerosos como se están poniendo, lo único que está haciendo es frenar el sector y sus inversiones, así como confrontar a la IB con el gobierno. Al acuerdo para la seguridad energética que ha detonado todo esto se puede modificar mediante acuerdos legislativos con la participación de la IP. El litigio es la ruta más complicada que además no se resolverá pronto. Arbitraje internacional no se llevaría menos de 5 años. ¿Qué opinas tú, Diego? Listo, gracias, Fuen. A ver, en esencia no estoy en contra de la pregunta que se acaba de hacer, yo creo que es correcto, pero tiene un problema, no está entendiendo la realidad de nuestro país. Lo primero, en efecto, llevar litigios debe ser lo último que se debe de intentar, sin duda alguna. Un litigio internacional como los que yo les he estado hablando son extremadamente caros y solamente funcionan cuando hay inversiones importantes que se quieren proteger, que se quieren recuperar daños y que obviamente hay una viabilidad fuerte y un caso fuerte para llevar esto a cabo, porque en efecto hay algunos que tardan alrededor de 4 o 5 años en resolverse, entonces de acuerdo. Aquí el tema es que, a ver, por una parte, vivimos en un país, en México, en donde pareciera que ejercer tus derechos, como lo es el presentar una demanda de amparo, o en el caso internacional, llamar a un arbitraje de inversión, es algo que nos va a poner en contra del gobierno. A ver, ejercer un derecho nunca deberá de verse como algo que te va a poner en un problema con el gobierno. Tristemente, en nuestro país es real eso. Entonces, esa parte no debería ser así y no debería ser algo que legalmente nos deberían imponer.
una traba para hacerlo, pero tristemente sí lo es. Ahora, el tema de la solución legislativa, totalmente de acuerdo que algo se puede hacer por esa vía, pero no cuando el gobierno, la administración de AMLO tiene un control fuerte sobre los poderes legislativos de nuestro país, específicamente los federales. Entonces, esa parte no creo que funcione por ahí, pero de acuerdo. Lo que yo estoy proponiendo es que sería negligente hacer una estrategia de litigio sin contemplar en la esfera internacional de arbitraje e inversión. Yo no estoy diciendo que se deba de lanzar de primer momento el arbitraje e inversión. En efecto, tiene que ser una decisión de último recurso. Es cara, pero lo que sí no se debe hacer es no contemplarla, porque muchas veces hay cosas que se hacen si uno se lanza a hacer litigio doméstico sin tomar en cuenta la perspectiva internacional, en donde se puede complicar el camino más adelante si es que uno opta por irse a la vía internacional. Así es. No sé si David o Jorge les gustaría agregar algo. Hola, sí, mira, efectivamente coincido con la visión de Diego. Por ahí se comenta y se está comentando en esta apreciación de la persona que nos hizo favor de hacer el comentario, que existen otros caminos, ¿no? Medios legislativos y demás, pero bueno, recordemos que en este momento el gobierno federal, el partido en el Ejecutivo, tiene mayoría legislativa. Entonces, llegar a un acuerdo con quien tiene una visión totalmente opuesta y contraria al interés de la inversión extranjera en el sector privado, pues va a ser muy, muy complicado, ¿no? Ahora, coincido con Diego en que interponer medios de defensa contra afectaciones operativas, afectaciones a la inversión, es un camino muy viable. No por algo se han presentado más de 40 o 50 amparos contra estos documentos y todos han sido, o la mayoría han sido exitosos hasta el momento, ¿no? Han recibido suspensiones provisionales, después suspensiones definitivas. No por algo se ha dado entrada a la controversia constitucional reciente. Se concedió el amparo a Greenpeace y estas instituciones socioambientales. Es decir, tiene que existir un reconocimiento de que algo está mal, de que algo se hizo mal de cara a esta política, de que se saltaron algunos procesos legislativos propiamente hablando para dar cabida a estos nuevos textos normativos, y que la afectación que está sufriendo la iniciativa privada y la inversión extranjera dentro de la iniciativa privada es real. Entonces, coincido en que hay distintos métodos, coincido en que un acuerdo legislativo para generar un cambio a la óptica de estos textos normativos puede ser un camino, sí, complicado, muy complicado en este momento, pero no por ello debería evitarse o no considerarse la defensa particular tanto de la práctica operativa, del día a día operativo, como de la inversión a medio y largo plazo, como sugiere Diego. Así es, muchas gracias. Jorge, justo aprovechando que estás aquí respondiendo a la pregunta, me gustaría cambiar un poquito y preguntarte si una institución financiera inicia un proceso de amparo por el hecho de haber financiado un proyecto afectado por la nueva política de la Secretaría de Energía. Si puede. Gracias, Juan. Sí, mira, es una pregunta muy buena por lo siguiente. Hemos hablado y se han analizado los casos de empresas propietarias de proyectos de energías renovables y de proyectos de generación eléctrica como los directos y más claros afectados por las intenciones de esta serie de políticas normativas. Estoy de acuerdo contigo en que típicamente es el primer afectado y el inversionista directo es el primer afectado. Pero se deja de lado que muchos de estos proyectos han recibido financiamiento de fuentes externas, instituciones financieras o inclusive grupos de afores nacionales e internacionales. Recordemos que el sector eléctrico mexicano era tradicionalmente un receptor de inversiones de largo plazo. Afores nacionales y efores o el equivalente internacional han invertido en el sector en México financiando proyectos de este tipo. Entonces, la pérdida de inversiones, la pérdida de expectativas financieras que pueden sufrir los bancos al haber financiado un proyecto que no llega a buen puerto,
o los grupos de inversiones tipo Afores que no obtengan los rendimientos que esperaban del medio y largo plazo de haber invertido en el sector, a raíz de una política pública, efectivamente están siendo afectados y efectivamente podrían promover medios de defensa, amparos o arbitraje internacional, ¿no? Definitivamente, no únicamente los propietarios de proyectos o los operadores de proyectos son los únicos afectados. La banca, el sector financiero, de hecho nosotros hemos tenido ya acercamientos de un par de bancos interesados en este tipo de cosas, porque haber financiado proyectos cuya finalización y culminación exitosa está siendo afectada o está en entredicho, resultaría catastrófico para ellos, ¿no? Entonces, si efectivamente una institución financiera, un banco o un fondo de inversión o un Afore o Cifore o similar extranjero, definitivamente son afectados y son susceptibles de presentar medios de defensa. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, tenemos aquí otra pregunta y nos ponen, en su experiencia y mejor recomendación, más allá de los amparos o acciones legales, ¿qué plan de acción debería de implementar la iniciativa privada como gremio? No sé quién quisiera contestarnos. Gracias, pues yo creo que se está haciendo, ¿no? Creo que la participación de las distintas asociaciones, tanto de energía solar, de energía fotovoltaica, digamos, a lo largo de toda la cadena de valor de renovables, creo que eso está ocurriendo. Incluso, como ustedes saben, se autorizó recientemente la creación de una cámara energética que tiene ya todas las características, digamos, las fortalezas propiamente de una cámara, como cualquier otra cámara, no solamente de una asociación privada. Entonces, yo creo que sí ha habido una participación activa del sector privado, tanto en México como desde el exterior. Creo que estas preocupaciones que ha manifestado asociaciones de Estados Unidos respecto al comportamiento de reguladores, de hacedores de política pública, etcétera, es importante. Entonces yo creo que sí ha habido, digamos, un juego de balón de la iniciativa privada, y creo que también, no solamente la iniciativa privada, creo que órganos tan importantes, autónomos constitucionales como la COFECE, han tomado como muy en serio su papel en defensa de la competencia. Y me parece que también la judicatura hasta ahora ha mostrado un nivel de independencia importante y que todos esperábamos, ¿no? Creo que digamos, el análisis serio que tome el Pleno de la Corte para decidir la controversia constitucional de la COFECE y, en su caso, la atracción para revisión de amparo del asunto de Greenpeace y de defensa colectiva, también demostrarán la independencia y el análisis, digamos, a profundidad para que se llegue a una buena decisión. Y si no, como comentábamos, hay no solamente las defensas digamos, de inversionista-Estado, sino incluso también Estado-Estado, ¿no? Entonces, creo que hay distintos actores de la sociedad civil organizada en donde se está haciendo un contrapeso a lo que el gobierno federal considera las mejores políticas públicas, ¿no? Correcto, muchas gracias. Ok. Muy bien, pues creo que hasta ahorita ya no tenemos más preguntas del público. Igual, si alguno de ustedes quisiera agregar algo como para terminar. ¿No? Ok, muy bien. Pues nada más agradecerles a todos por su participación. Y me gustaría dejar a Kira, si está por ahí. Sí, gracias, bueno, aquí estoy. De hecho, Alessandra hizo una pregunta o comentó algo también. Ella dice, buenos días a todos, muchísimas gracias por la información y las excelentes explicaciones. Tengo dos preguntas. En su experiencia y mejor recomendación, más allá de los amparos o acciones legales, ¿qué plan de acción debería implementar la iniciativa privada como gremio o gremio? Justamente esa es la que venimos de contestar. Ah, perdón. Entonces, pero llegó otra de Rubén que dice, ¿cómo ven ustedes si el gobierno de AMLO cancelaría permisos de terminales de hidrocarburos? Igual, no sé, Daniel Linsker está por ahí, si quisiera contestarla.
Sí, por aquí ando, pero creo que esa es Sí, una más para David, me para David, ok. imaginaría. Perfecto, David. Me parece, digamos, sí, sigue la misma lógica, Dani. En realidad, este tema de utilizar a entes reguladores digamos, para frenar la inversión a través de, digamos, de medidas de no otorgamiento de permisos, etcétera, sigue una lógica que en el contexto, no solamente en el ámbito del amparo mexicano, sino también en el contexto, como Diego lo podrá complementar, en el contexto de arbitraje de inversión, es muy claro, ¿no? En donde no hay un trato justo y equitativo, e incluso casos relativamente similares en otras jurisdicciones se han considerado expropiaciones indirectas. Aquí no sé si habría como tal una expropiación indirecta o no, habrá que ver propiamente que hay una toma de propiedad en el sentido, digamos, de las resoluciones de CIADI, etcétera. Pero lo que es claro es que está habiendo un trato que no es ni justo ni equitativo, y que es susceptible de digamos, de un ámbito litigioso tanto en amparo como en otros procedimientos internacionales, ¿no? Y de acuerdo. Perdón. Perdón, Dani, solo para complementar lo que estoy diciendo. En efecto, esto sería el mismo análisis y razonamiento de violación de tratados de inversión aplicaría aquí. Si hay un inversionista extranjero en las terminales de hidrocarburos, y bueno, si la cancelación es injustificada, discriminatoria, atenta en contra de la expectativa que tenía el inversionista respecto a su inversión, entonces cambia las reglas del juego, pues lo más probable es que exista cabida para una acción a nivel internacional por violación de estas protecciones de los tratados. Y yo solo agregaría un punto, y es precisamente cuando, digamos, hay un interés comercial de contraparte desde el punto de vista del Estado, pues no hay que perder de vista un par de los casos que ya hemos visto en el país, en el cual, de cierta forma, el gobierno utiliza esto como formas de presión para forzar a las contrapartes a una negociación, ¿no? Lo vimos con los gasoductos, los poliductos, y de cierta forma, pues es algo que se podría seguir dando. O sea, si tienen como contraparte con una prestación económica a un ente estatal, es posible o es hasta de cierta forma podría llegar a volverse un poco común que el gobierno buscase ejercer presión precisamente o con cancelación o amenaza de cancelación de permisos, o con, digamos, demoras en licencias como una forma de forzar a esas contrapartes a una mesa de negociación. Entonces es algo que se podría empezar a ver con cierta más frecuencia. Ya se ha visto, ya hemos visto casos. Otra vez digo, los gasoductos siendo el mejor ejemplo, pero se podría dar, no sé, precisamente viendo los anuncios de esta mañana, en la mañanera de AMLO, pues el presidente hablando de presuntos fraudes en contratos eléctricos, obviamente sin evidencia, sin presentar casos específicos, pero puede ser, digamos, la salva inicial en un proceso de renegociación de esos contratos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la participación. Y ok, entonces, Kira, te regreso la palabra. Sí, muchas gracias, Fuen. Antes de cerrar el webinar, pues me gustaría dar muchas gracias a nuestros ponentes por la excelente moderación también. También a nombre de las tres cámaras, darles las gracias y comentarles que este webinar que está realizado por las tres cámaras, la Cámara Española, Británica y la Alemana, que es privado. Entonces si ustedes quieren compartir algún contenido, la grabación, etcétera, con terceros, por favor piden la autorización antes. En el chat les voy a dejar también mi correo electrónico para que justamente ahí puedan pues pedir, digamos, la autorización, o también obviamente a sus contactos de las cámaras británicas y españolas. Y en este sentido, me queda nada más de agradecerles
Y comentarles antes que se vayan que ahora vamos a correr una encuesta. Esta es una encuesta de satisfacción para saber si podemos mejorar ciertas cosas, digamos. Vamos a tener la grabación en YouTube, entonces les vamos a hacer llegar la liga a la grabación por si la quieren repetir, ver el webinar. Y pues que estén atentos a nuestras siguientes invitaciones, siempre por la página de internet de la Cámara y de las otras dos. Y muchas gracias por todo y una excelente tarde y gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.